La era de la información llegó. Estamos comunicados. Somos hospitales y clínicas, universidades y escuelas, ayuda social y más de 60 medios de comunicación por todo el planeta. Predicamos en 891 lenguas y dialectos en 206 países con presencia adventista en los 5 continentes. Nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo. Nuevo Tiempo está transformando vidas. El Evangelio en la era digital. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy buenas noches, mis apreciados hermanos, que Dios les bendiga en esta noche más de conferencia. Quiero compartir con ustedes esta hermosa promesa que nos dice: por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este mensaje nos lo dice el apóstol Pablo a través de su carta a los Filipenses en el capítulo 4, versos 6 y 7. Así que este versículo nos recuerda que no importa el momento difícil que estemos pasando, no importa lo difícil que pueda ser la prueba, debemos dar gracias. Y si las cosas han sido maravillosas y hasta acá nos hemos sentido tan consentidos por Dios, debemos dar gracias. Nuestras oraciones siempre deben tener una actitud de agradecimiento a Dios. Así que los invito a que oremos antes de iniciar nuestra conferencia. Oremos. Maravilloso y buen Dios de los cielos, alabamos tu buen nombre, te exaltamos como nuestro único Dios verdadero. Querido Señor, te damos gracias porque sabemos que el solo hecho de hacerlo, esa gratitud llena de vida a nuestro corazón. Nos da vida, nos da espiritualidad y nos acerca más al cielo. Señor, en tus manos quiero encomendar la petición que hay en el corazón de cada hermano que nos escucha en esta noche. Queremos encomendar en tus manos, oh Señor, la predicación y permite, Padre, que podamos aprender del mensaje especial que traes para nosotros. Señor, que esto se quede grabado y sellado en nuestro corazón y que pueda, oh Señor, obrar en nuestras vidas para fortalecimiento de nuestras vidas espirituales, para la transformación de nuestro carácter y para nuestra preparación para ir contigo al reino de los cielos. Agradecemos, oh Señor, sea cual sea la circunstancia que vivamos, ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti. Gracias por amarnos tanto y cuidarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Angustiado por la tentación, muy herido está tu corazón. Ya tus fuerzas se acabarán y sientes que no puedes continuar. Cuando veas que no hay solución, en tu vida ya no brilla el sol. Jesucristo está sanando tus heridas, ya no huyas más. Trae a Jesús tus cargas y temores, ríndele tu ser y nueva vida te
de la mano de quien salvará tu vida del pecado, y así tendrás en él perfecta paz. Por el valle de la aflicción, el Señor Jesús contigo irá, con su mano te protegerá, jamás en el dolor te dejará. Hoy tan solo debes aceptar el amor que Cristo quiere dar. Él anhela darte vida para siempre, ya no huyas más. Trae a Jesús tus cargas y temores, ríndele tu ser y nueva vida te dará, y déjate guiar de la mano de quien salvará tu vida del pecar, y así tendrás en él perfecta paz. Tan solo trae a Jesús tu vida hoy. Amén. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas santuario, me une más a él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a él en el santuario.
En el santuario. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. Es para mí un privilegio acompañarles una noche más a través de esta serie de conferencias que hemos titulado Las maravillosas promesas del santuario. Una temática que trae esperanza, que trae fortaleza en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de la prueba. Y en esta noche traemos para usted, en el nombre de Jesús, un tema que traerá esperanza, sobre todo de libertad. Y por eso en esta noche queremos extender la bienvenida a ustedes, nuestros amigos que están conectándose a través de esta transmisión, a nuestros hermanos de nuestra iglesia que cada noche se han venido conectando, escuchando cada mensaje. Y en esta noche de hoy, de nuestro quinto tema, queremos compartir un tema que sé que será de gran bendición para usted. El tema de esta noche lo hemos titulado Libres del pecado. Ese es el tema que quiero compartir en esta oportunidad y que Dios ha aparejado para usted y para mí. Pero antes, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la linda oportunidad que nos da de abrir tu palabra a continuación. No queremos hacerlo sin primero contar con tu bendición. Sin primero, Espíritu Santo, pedirte que por favor te posesione en nuestro corazón y en nuestra mente y poder entender, Señor, el plan que tienes para nosotros, el regalo maravilloso de la salvación, que de alguna manera nos permite encontrar y conocer el verdadero carácter de ti, oh Padre Celestial. A los amigos que nos acompañan, Señor, impresiona sus mentes a través del mensaje de esta noche. Úsanos, nos colocamos en tus brazos de amor. Lo pedimos, Señor, y al terminar este culto, al terminar esta transmisión, seamos impresionados por tu Santo Espíritu. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay una situación, mi amigo querido, el cual todo ser humano anhela de verdad, es tratar de librarse de cualquier tipo de preocupación. La vida trae diferentes tipos de cargas. La vida trae cargas que abruman el corazón, abruman el alma. Hay tantas tensiones en nuestra sociedad moderna, tan sofisticada, que vivimos en un mundo muy a menudo por situaciones difíciles de poder llevar. Pero lo que más está destruyendo las personas de hoy en día es prácticamente no saben cómo sobrellevar el tema de la culpa. Hay personas que sufren, que adquieren enfermedades como resultado de la culpa, resultado del remordimiento y con lo que realmente no saben cómo deshacerse del remordimiento y lo que afecta a sus conciencias. Ahora, yo preguntaría hoy en día cuál sería uno de los medios más comunes por los que los seres humanos emplean para procurar librarse de la carga de la culpa. ¿Cómo una persona puede tratar de librarse de la culpa hoy en día? Podemos tratar de enumerar alguna serie de circunstancias por las que las personas tratan de librarse de la culpa. Y es que hoy en día la sociedad no, de alguna manera, la sociedad no asume la responsabilidad. Y voy a hacer un ladito aquí para que ustedes puedan ver la imagen. Ustedes pueden observar aquí la imagen de la muchacha, como que no queriendo reconocer que la culpa es de ella. Ella está tratando de alguna manera, esta joven, tratando de decir, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? Realmente, hoy en día, esa es la actitud de la sociedad de hoy en día.
personas que de alguna manera quieren, a pesar de que, a pesar de que reconocen que han cometido alguna falta, de alguna forma no quieren reconocer por completo la responsabilidad de ella. Por ejemplo, no falta el asesino que pueda terminar diciendo, es que lo hice en defensa propia. No falta que el que no puede negar que robó, decir, es que yo nunca he matado, por lo menos no maté. Y entonces tratamos de justificar la situación, tratamos de justificar nuestras faltas, asumiendo realmente la completa responsabilidad. De hecho, uno de los medios más comunes, claramente digo, uno de los medios más comunes que surgen hoy es de aquellas personas que tratan de librarse del remordimiento buscando culpar a otros. Aquí también vemos una imagen, vemos por ejemplo todas las manos señalando a otro, es decir, a veces no queremos asumir la responsabilidad y la mejor forma de librarnos de esa responsabilidad es señalando a otros, porque es donde ahí comenzamos a buscar el famoso chivo expiatorio. Aunque ese término obviamente sale de la Biblia cuando hablamos del día de la expiación y siempre había un chivo o un cordero o un animal el cual cargaba con la culpa de todo el pueblo. Hoy en día se usa ese término de una manera de pronto descontextualizada, dañando el enfoque como tal lo presenta la Biblia, al aplicárselo a alguien sobre el cual cargamos la responsabilidad de nuestras acciones. Por eso, mi amigo querido, el hombre hoy en día no sabe qué hacer con la culpa, no sabe cómo justificarse con la culpa. No falta las personas, por ejemplo, que de alguna manera tratan de justificar su culpa al atribuir que de pronto es un castigo divino. Mira, eso no es nuevo. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el hombre comenzó a echarle la culpa prácticamente a Dios por lo que le estaba sucediendo. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando el Señor fue a entrevistarse con Adán y Eva después de haber fallado en el Edén, lo primero que hace Adán es echarle la culpa a Dios porque le dice, la mujer que tú me diste, ella fue la que me hizo comer. En otras palabras, le está echando la culpa a Dios. Y cuando el Señor le pregunta a Eva, ella dice, es que la serpiente, la que tú creaste fue la que me dijo que comiera. ¿Quién creó la serpiente? Pues Dios. ¿Quién creó la mujer? Pues Dios. En otras palabras, no asumimos la responsabilidad. Queremos echar la culpa a otra persona, a otro ser, a un tercero. Es más, hay personas que tratan de justificar, evitar la culpa, tratando de pagar con actos, como laceraciones, como penitencias, para justificar realmente y quedar a callar su conciencia con respecto al asunto. Es lo que se le conoce como procurar compensar la falta de alguna manera, haciendo mucho ruido para que no se descubra realmente lo que hay en el corazón egoísta y corrompido detrás de muchas cosas estruendosas. Y obviamente hay personas que dicen realmente tengo la culpa porque estoy víctima del castigo de Dios. Comenzamos a hacer eso, soy víctima del castigo de Dios. Pero realmente, amigo querido, la culpa es un tema tratado en el Israel antiguo. Dios buscó la forma de ayudar al pueblo de Israel de sus culpas. Dios responde a ese anhelo humano, el cual da el camino para que el ser humano pueda librarse de alguna manera del peso espiritual que agobiaba al hombre en el tiempo pasado. Pero también muestra paradójicamente que cualquiera que se librara de su culpa, otra persona terminaba llevándola. Finalmente, en alguien terminaba esa culpa. Ahí donde viene la palabra en hebreo que vimos en el tema de anoche, la palabra en hebreo de nasaón, que significa llevar la culpa. Aunque otros tratan de interpretarlo como quitar la culpa, pero el término como tal significa llevar la culpa. Ahora, hablando de ese término, surge entonces la primera pregunta del tema de esta noche. La primera pregunta es la siguiente. Según las leyes antiguas del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel antiguo, ¿quiénes llevaban el pecado o la iniquidad en ese entonces, en esa oportunidad? Comencemos considerando que la carga del pecado era llevada, pero ¿quiénes llevaban esa carga del pecado?
Es obvio que en primera instancia la persona que llevaba el pecado era la persona que lo perpetuó, la persona que cometió la falta. La palabra de Dios nos lo dice en Levíticos capítulo 5, el versículo 17, cuando dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fue testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Así que la primera persona de entrada que llevaba la culpa era la persona que perpetuó el pecado, que cometió el pecado, que cometió la falta. Pero luego comenzamos también a ver cómo, y finalmente dice el versículo 17 de Levítico 5, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es decir, en primera instancia, la persona que llevaba el pecado era el mismo que lo había perpetuado. Pero viene la pregunta 2. ¿Hasta cuándo, hablando acerca de los descendientes de los culpables, será que los descendientes, será que los hijos de la persona pecadora también llevaban la culpa? Aquí viene la pregunta. ¿Hasta cuándo podían los descendientes inocentes llevar o sufrir las consecuencias del pecado de sus padres? Y aquí quiero ser enfático que una cosa es llevar la culpa de su papá, de su abuelo, y otra cosa muy diferente es llevar las consecuencias de la culpa, las consecuencias del pecado. No confundamos llevar la culpa de su antepasado a llevar las consecuencias. Obviamente cada quien tenía que responder por la culpa de sus actos, pero esas acciones, ese pecado traía consecuencias, las cuales posiblemente iba a afectar a sus descendientes, iba a afectar a su familia. Mira, estoy tratando como ejemplificarlo con una persona, de alguna manera, acaricia el pecado de la intemperancia, por ejemplo, a través de fumar cigarrillo o a través de consumir bebidas alcohólicas. La persona cree que él mismo asume la culpa. Dice, está bien, yo asumo la culpa, pero a veces se le olvida pensar que las personas que están a su alrededor van a vivir a consecuencia de su pecado. La persona que fuma cree que él es responsable de su propia vida, pero a veces se ven afectadas las personas que viven a su alrededor, porque los que viven a su alrededor se convierten en fumadores pasivos. Hay personas que han concebido cáncer por causa de que, aunque no es fumador, se convierte en un fumador pasivo porque su papá o su ser amado que vive en su casa consume constantemente el cigarrillo. Hay consecuencias y posiblemente esas consecuencias pueden pasar a otras generaciones. A eso me estoy refiriendo cuando la pregunta que estamos haciendo, planteando en este numeral 2, es ¿hasta cuándo pueden los descendientes inocentes llevar a sufrir las consecuencias del pecado de sus padres? Así que el libro de Números, el capítulo 14, versículo 33, nos dice claramente, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ahora, ¿hasta cuándo debían sufrir las consecuencias del pecado de sus padres en este pasaje? Estamos hablando de consecuencias. Obviamente el texto está diciendo hasta que muriesen sus padres como castigo de su pecado, lo que está diciendo el texto bíblico. Además, el capítulo 23 de Deuteronomio también nos lo sigue aclarando. Los hijos que nacieren de ellos, es decir, los edomitas, los egipcios que se establecían en la tierra prometida, en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 5, hablando de uno de los mandamientos del Señor, creo que hablando del tercer mandamiento, dice, el segundo mandamiento dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, refiriéndose a las imágenes, a los ídolos, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recordemos que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios en el pasado, yendo tras otras culturas, contaminándose con otras creencias de otras naciones. Y al poderse ir tras otras naciones, terminaban adorando otros ídolos. Y obviamente desobedecieron un mandato de Dios, y esto llevaba a que las generaciones siguientes tuvieran que ver
a atender o recibir la consecuencia de los actos de sus padres. Porque lo que ellos hacían, sus hijos lo veían y lo repetían. Y posiblemente hasta que alguien de la descendencia no cortara con ello, pues obviamente no iban a seguir siendo idólatras. La influencia de los padres afecta obviamente a sus descendientes. Por eso, mis amigos y hermanos queridos, en este pasaje se hace ver se hace ver muy puntualmente la ley de la herencia y cómo esta ley de la herencia puede gravitar a generaciones sucesivas. Ahora es evidente que el análisis que Dios hace de las vidas, de las naciones, de los pueblos y de las familias, no pasa por alto ante los efectos naturales de la determinada acción o pecado que esta familia cometía o que esta persona cometía. En algunos casos, como el de los egipcios, por ejemplo, que algunos que caían en la idolatría, esos efectos podían durar hasta tercera o cuarta generación. Ahora, las leyes naturales de la herencia, Dios de alguna manera no privaba a Dios de su misericordia. A pesar de que la ley de la herencia estaba, la misericordia aún de Dios estaba manifestada y no podía privar de que Dios manifestara su misericordia para con los descendientes de aquellos pecadores. Así que Deuteronomio, el capítulo 23, el versículos 2 y 3, también nos menciona con respecto a ese tema. Dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ahora, en el contexto de algunas leyes justamente de Deuteronomio 23, no es muy claro el contexto de allí. Pero, por ejemplo, a quienes se define con el nombre por ejemplo, en hebreo, la palabra mamzer, que se traduce como bastardo, ¿sí? Se interpretaba en algunas oportunidades por la tradición rabínicas a las personas refiriéndose a los mestizos. ¿Quién eran los mestizos? Los mestizos eran, según la interpretación de algunas interpretaciones rabínicas, se estaba refiriendo al resultado de las alianzas ilícitas, como algunos del pueblo de Dios que se casaban con personas que no eran del pueblo y de alguna manera se les llamaban de esta manera bastardos o hijos de prostitución. Se refería a casarse con otros que no eran de su fe, que no eran de su nación, y de alguna manera había una sentencia al respecto. Así que bajo estas circunstancias se daba esta sentencia y también se pesaba la consecuencia de este pecado. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, el capítulo 44, el versículo 10 al 14, habla a lo siguiente con respecto a los levitas. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Dice, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, y sirvientes en la casa de ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Así que, mi hermano querido, hoy tenemos que aprender precisamente de estas circunstancias. Tenemos hoy que aprender a sufrir los males que acarreamos del pecado que fue introducido en este mundo. Aunque lo recibimos por herencia, aunque no participamos directamente en el pecado de Adán y Eva, de alguna manera recibimos por herencia esa herencia pecaminosa. Ahora, mi amigo querido, sin embargo, hoy también vivimos consecuencias de las decisiones que toman los políticos en nuestro país, las decisiones que toma un gobernante. Recibimos finalmente consecuencias de sus malas decisiones, de sus malas acciones. ¿Cuántos hijos sufren por las malas decisiones de sus padres, por los actos pecaminosos de sus padres? Un papá que se convierte en una persona promiscua, que le es infiel a su esposa, él cree que su infidelidad él mismo la va a asumir, pero lo que no se imagina es cómo puede afectar a su futura generación.
porque después de haber estado de manera lasciva, de manera promiscua con otras mujeres, termina embarazando a su esposa y lo terrible es que termina contagiándola de SIDA. Y el bebé que viene en camino viene con SIDA. La culpa no es del bebé, la culpa no es de la siguiente generación. Sin embargo, aunque la culpa no es de la siguiente generación, vive la consecuencia del pecado de su papá. Tristemente, y es ahí donde todo comienza a tornarse injusto por causa del pecado. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Qué hace realmente la persona inocente? Por ejemplo, que a veces es agredida injustamente cuando decide perdonar sincera y completamente al culpable. Yéndonos un poquito con el tema de la culpa y dejando a un lado el tema de la consecuencia para con los hijos. Ahora viene el tema, por ejemplo, cuando una persona es agredida, es inocente, es injuriada, pero que se descubre realmente la injusticia. Ahora esta persona dice, ahora lo que voy a hacer es desquitarme, ahora lo que voy a hacer es vengarme. ¿Será que realmente era correcto que la persona ahora decidiera vengarse por haber sido tratado injustamente? ¿Qué hace realmente la persona inocente que es agredida injustamente cuando decide perdonar sincera y completamente al culpable? ¿Sabe? Según varios pasajes bíblicos, lo que la persona inocente hace cuando perdona el agravio es cargar prácticamente la consecuencia del pecado sin buscar desquitarse el mal recibido ni echarlo sobre el culpable para que pague por lo que hizo. Aquí es donde se determina que Dios recomienda que por favor no tome la justicia por su propia mano. Por ejemplo, el libro de Génesis, el capítulo 50, el verso 17, nos habla de la ocasión cuando José decide perdonar a sus hermanos. Y mira lo que dice el versículo 17 de Génesis 50. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice que José lloró mientras hablaba. ¿Por qué lloraba? Porque no creían que él de verdad los iba a perdonar o los estaba perdonando. Una vez más que Jacob murió, los hermanos de José se acercaron a él y le preguntaron si realmente los había perdonado de corazón, que por favor no se pueda desquitar con ellos por el mal que había llevado tanto tiempo. Pero el pasaje, mi amigo querido, que normalmente se traduce aquí para perdonar literalmente, significa llevar la rebelión, es decir, llevar ese mal en su corazón, no despojárselo al otro. Y sabe, mi amigo querido, aquí realmente no está hablando de que la persona cuando va a perdonar se va a descargar de su rabia, descargar de su amargura sobre la otra persona o injuriar a la persona que le cometió el agravio. No, aquí se refería a llevar esa circunstancia porque realmente su intención no era venganza, no era vengarse. ¿Saben, mis amigos queridos, frente a este tipo de circunstancias? Cuando muchas veces alguien nos hace mal, lo mejor realmente es que nosotros podamos confiar en Dios, en las promesas que Él nos ha dado. Y es que Él limpia nuestro corazón. Y así como Él nos perdona, Él nos invita a que perdonemos a otros. ¿Sabe, mi amigo querido? La reacción más natural del ser humano es querer desquitarnos de la injusticia que nos hicieron. Muchas veces desquitarnos, es descargarnos, es limpiarnos sobre el otro que nos hizo mal. Pero, ¿sabe? Lo hacemos para tratar de resarcirnos o mejorar nuestra imagen de las cosas pasadas. Pero aquella persona que perdona, en cambio, lo que hace, la persona que perdona de verdad, realmente no se desquita, no va contra el ofensor, espera en Dios y deja que Dios sane su corazón. Por eso cuando José, el esposo de María, el prometido de María, cuando supo que su amada estaba en embarazo, él no fue inmediatamente lo divulgó porque él se sentía traicionado, porque se sentía que su novia no le decía la verdad y posiblemente, ¿cómo iba a creer que ya la había embarazado el Espíritu Santo? Era para él imposible creer. Él podía de alguna manera ponerla en exposición y decir, esta es una mujer pecadora, me traicionó. Pero él por amor, realmente, él prefirió mejor apartarse de ella para no difamarla. Por eso encontramos en Mateo 1:19 cuando dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla de manera secreta.
La pregunta 4 nos dice, ahora, ¿quién finalmente hará volver el mal sobre la cabeza de los culpables? Si yo realmente, si alguien me hizo mal a mí, si alguien me hizo daño, y la recomendación es que yo por lo menos mm, cargue esa consecuencia del mal que me hicieron y no vaya prácticamente a vengarme de la otra persona. Entonces finalmente, ¿quién va a hacer volver el mal sobre la cabeza de ese culpable? De ese que cometió la falta. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, vamos a ver, sí, en el libro de Éxodo, pero aunque no la tengo aquí, antes de leer Éxodo hay una cita que me llama mucho la atención. Por ejemplo, el número 12, 19 al 21 dice, no se vengan ustedes mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrita está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estoy leyendo, no de Números, me equivoqué. Estoy leyendo de Romanos, el capítulo 12, versículos 19 al 21. Amigo querido, Dios es justo y la estricta justicia de Dios era prácticamente la que así se hacía medir en el tiempo de Israel. En el tiempo de Israel, la justicia se medía a través de la famosa ley del talión, cuando en Éxodo 21, 24 dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sin embargo, el amor de Dios que estaba impreso en las leyes del pueblo de Israel antiguos, estaba también a devolver bien por mal, a no desquitarse mal por mal. Dios se invitaba a que también se devolviera bien por mal, aunque debían aborrecer al enemigo. La Biblia también menciona que se debía aborrecer al enemigo, pero en el sentido, si este enemigo lo incitaba a mal, debían apartarse de él. No estaba hablando de vengarse del enemigo, a menos que Dios decidiera enviar a alguien para ejecutar justicia, como cuando Dios mandaba al pueblo de Israel para que destruyera ciertas ciudades. Era porque Dios mismo lo estaba solicitando y Dios estaba usando al pueblo para ejecutar justicia. El mismo libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 4 al 5, dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Era lo que Dios estaba prácticamente haciendo, no se desquite con su enemigo. Y llama la atención, mi amigo querido, que el cuadro de venganza que está en las manos de Dios, como Dios es justo, se expresa en términos semejantes a la ley del talión. El culpable que comete una falta contra otros les hace llevar el mal que les causó. Recibirá el mal contra sí mismo. Es Dios el que devuelve el asunto, es Dios que se encarga de hacer lo justo. Dios no quiere que usted en su corazón cargue el veneno de la venganza. El libro de Números 32, 23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Así que el Señor llamaba a perdonar, a reconciliarse, no a desquitarse, no a aplicar justicia por su propia mano. Joel, capítulo 3, versículo 4 al 7 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto yo haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Así que Dios no estaba de acuerdo con la venganza. Dios no avalaba la venganza de parte del pueblo, a menos que Dios mismo ejecutara la justicia y usara al pueblo como instrumento de justicia. Era algo muy diferente. Así que Joel sigue diciendo, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Apocalipsis también 18:6 dice, darle a ella, refiriéndose a la caída de Babilonia, darle a ella como ella os ha dado, pagarle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Dios haciendo justicia en el final del tiempo contra la Babilonia mística, la Babilonia espiritual. Ahora, entonces viene otro interrogante. Ya sabemos que Dios se encarga de la justicia, pero ¿sobre qué o quiénes determinó Dios que se cargase el pecado de los penitentes que se arrepentían y confesaban sus faltas? Si alguien realmente había cometido mal, había cometido un agravio contra otra persona, entonces ¿sobre quién determinaba Dios que se cargara el pecado de los penitentes, de los pecadores que se habían arrepentido y que de alguna manera habían confesado sus faltas o sus culpas? Saben, mis amigos queridos, aquí
llevamos entonces a Levíticos. El libro de Levíticos, el capítulo 4, versículo 22, encontramos prácticamente un consejo al respecto de sobre quién se llevaba la falta. Porque mira, déjame decirte, mi amigo querido, que el término aquí para llevar la falta, el llevar la iniquidad, es la palabra ewon en hebreo. Según la Biblia, no solamente el culpable y sus descendientes debían arrastrar la consecuencia del pecado. Déjeme decirte que cuando un pecador se arrepentía de sus pecados, confesaba sus ofensas, suplicaba perdón a Dios, el pecado era transferido por imposición de manos sobre el animal sustituto, el animal que lo iba a sustituir. Y posteriormente, este cordero iba a ser tocado por otras personas como los sacerdotes, lo que significaba que era que el sacerdote se contaminaba, tal como lo predicamos ayer. Así que esto ya pasaba a contaminar personas, objetos que estaban en el santuario. El libro de Levítico lo presenta así. Levíticos 4:22 dice, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se desgüella el holocausto, delante de Jehová en expiación. Y Levíticos capítulo 5, el versículo 5 al 6 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda en expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Claramente, mi amigo querido, mediante la comida del sacrificio, el sacerdote tomaba el sacrificio, la carne del cordero, la comía y al comerla llevaba el pecado del penitente. La persona que se arrepentía quedaba libre del pecado. Ahora el pecado quedaba ¿dónde? En el santuario, a través del sacerdote, porque el sacerdote había comido la carne del cordero. O cuando la sangre era asperjada en el lugar santo, allí también quedaba el pecado del penitente o de la persona arrepentida. Eso nos lo confirma el libro de Levíticos, el capítulo 10, versículo 17, cuando dice, ¿por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Y número 18:1, refiriéndose a Aarón, dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Es decir, el hecho de llevar el pecado significaba de que las personas arrepentidas habían quedado libres y el pecado quedaba en el santuario. ¿Saben, mi hermano querido? Las leyes de Dios de la antigüedad, del antiguo Israel, tenían como propósito demostrar que alguien debía llevar el pecado y pagar por él. Ahora, ¿qué pasaba, sin embargo, si el culpable rechazaba el acto sustitutivo de Dios que él había establecido a través del cordero de sacrificio? ¿Qué pasaba si alguien no quería hacer este tipo de cosas? Pues obviamente esa persona que no quería hacerlo tenía que hacerse cargo de su pecado, tenía que cargar su propio pecado y finalmente pagar con su propia vida. Ahora, si aceptaba el animal inocente que pagara la culpa por él, si hacía el sacrificio, si imponía las manos y transfería su pecado sobre ese animal, así que la víctima inocente era la que iba a cargar prácticamente con el pecado y así el pecador salía libre, libre de culpa, renovado nuevamente. Ahora, cuando los sacerdotes estaban allí y comían la carne del sacrificio por el pecado, ahora llevaban sobre sí el pecado del pueblo. Y de esta manera el pecado se transfería al santuario, donde los sacerdotes formaban obviamente el complejo sistema del santuario. Ahora en otras palabras, cuando los sacerdotes, pero ahora, ¿cómo se limpiaba entonces el santuario? Ahí era donde tenía que esperarse cuando llegara y se celebrara el día de la expiación. El día de la expiación era donde se limpiaba el santuario y pues obviamente se incluía el sacerdote. Así que cuando los sacerdotes comían la víctima expiatoria durante el año, el pecado del pueblo era transferido de todas maneras al santuario mediante la sangre o en el lugar santo, en caso de que el sacerdote no comiera la carne. A través de la sangre era como se transfería el pecado al santuario. Así que el rito de expiación, el día final, el día de la expiación, se purificaba el santuario, todos los pecados del año se expiaban de aquel lugar,
que habían sido acumulados en el interior. Pero ahora, ¿quién finalmente llevaba el pecado? Obviamente, finalmente el cordero que representaba el mal de Azazel, ahora eran transferidos sobre él y finalmente este cordero moría con los pecados allí del pueblo, quedando así la nación, el pueblo de Israel, limpio. Mis queridos hermanos, este es un tema bastante interesante. Y aquí quiero ir a mi pregunta 6 para ir buscando el cierre del tema. Además del animal de sacrificios y los sacerdotes, ¿quién más está dispuesto a llevar a sus pecados? Eso lo sabemos allá atrás, pero hoy en día que ya no llevamos sacrificio de corderos, ¿quién está dispuesto a llevar nuestros pecados? ¿Sabe? Hay más de una ocasión en que la Biblia nos presenta la liberación del pecado. Y saben, mi amigo querido, no solamente los sacerdotes, no solamente el cordero, no solamente el santuario llevaba el pecado del pueblo o el pecado del penitente. Dios mismo, Señor, Dios mismo llevaba el pecado. Sabe, mi amigo querido, esto es tan bonito, es tan sorprendente saber que Dios no fue indiferente a la caída del hombre. Es tan lindo saber que Dios mismo se preocupó por nosotros, que Dios mismo se encargó de llevar el pecado por nosotros, todo por amor. Por algo San Juan 3:16 dice: el que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Éxodo 34:6-7 nos recuerda que pasando Jehová por delante de él, la proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordio y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda más la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero también Salmos 32:5 dice: mire, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. Miqueas 7:18, una promesa hermosa, cuando dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. ¡Qué promesas tan lindas! Dios decide perdonar nuestro pecado. Él decide tomar el pecado y llevárselo sobre sí, para que tú y yo seamos libres, para que tú y yo podamos gozar de la esperanza bienaventurada, de la salvación y del pronto regreso con Jesús para morar con Él por la eternidad. Hoy Jesús lleva nuestra carga, hoy Jesús lleva nuestro pecado, y hoy Jesús nos libera a nosotros y te libera a ti y a mí para salvación y para gloria de su nombre. Sin embargo, sabemos que el pecado quedaba en el santuario y que Jesús lleva mi pecado hoy, que oficia en el santuario celestial. Entonces, ¿cómo podía afectar la contaminación del santuario el nombre de aquel que habita en su interior? ¿Recordamos quién habitaba en el santuario? Pues Dios. Dios moraba en el santuario terrenal. ¿Quién habita en el santuario celestial? Cristo Jesús, que oficia como sacerdote por mí, que lleva mi pecado. Pero ¿de qué manera esa contaminación del santuario afectaba a la persona, al ser que habita en el interior del santuario? Afecta a Dios, en este caso. Mira, Jonás capítulo 1, versículo 1, Jonás 1:2, que nos presenta, mira, realmente tenemos, no se puede negar rotundamente que los pecados llegan hasta Dios. Y Jonás 1:2 nos lo aclara: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Esdras 9:6 también lo menciona. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado y sobre nuestras cabezas, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí encontramos de la manera como el pecado de alguna forma llega hasta el cielo. Cómo el pecado, según la palabra de Dios, llega hasta la presencia de Dios. Porque dice que las iniquidades han subido hasta mí. Mateo 23:21 dice: el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Levíticos 20:3 dice: yo pondré mi rostro contra el varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Saben, mis amigos queridos, así que también el templo de Dios se contamina.
ya sea legal o ilegalmente, daña el nombre de Dios, daña la reputación de Dios o daña la reputación del que lo habita. Por esta razón, la contaminación del santuario y la profanación del nombre de Dios aparece a menudo en la palabra de Dios. Ya leímos justamente estas citas. Otro, por ejemplo, en Levíticos 22, 31 y 32, cuando dice, guardad pues mis mandamientos y cumplirlos. Yo Jehová, y no os profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Yo hago una pregunta. Si usted tuviera su casa y alguien llegara con la basura y en vez de botarlo en el lugar donde debe ser, va y lo bota en el patio de su casa, ¿usted por qué usted se ofende? ¿Por qué se ofende? Si no es con usted. Obviamente es su casa. Y si es su casa y si el patio de su casa, pues usted obviamente va a creer que lo están agrediendo a usted personalmente. De igual manera pasa con Dios. Si profanamos el nombre de Dios, pues obviamente estamos ensuciando el templo de Dios y obviamente estamos ensuciando el nombre de Dios, sea legal o sea de manera ilegal, sea que lo hayamos hecho por el medio correcto, que es el sacrificio, o realmente lo hayamos profanado de otra forma. Pero ¿cuál es la única manera de que Dios aceptaba hacerse cargo de las faltas del pueblo? La única manera en la que Dios aceptaba llevar las faltas del pueblo era tal como Dios lo había constituido, a través de la ofrenda, a través de las leyes que se habían presentado. No faltaba la persona que quería hacerlo a su manera, a su forma, pero Dios quería que siguieran tal rito como Él lo había explicado. Él sabía por qué, Él sabía de cuál era la forma, la manera correcta, la manera indicada. El libro de Salmos, el capítulo 51, 1 al 4, en la oración de David, también lo expresa así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amigo querido, la mejor manera de poder Dios aceptar mi culpa es reconociendo mi falta, como lo hizo David, es reconociendo que me he equivocado. Dios perdona expresamente a la persona que de alguna manera ha llevado la iniquidad a Dios a través de la vía regular, a través del sacrificio del cordero, a través de los ritos que se habían presentado. De ningún modo daría a Dios por inocente a la persona que lo hiciera de otra forma, lo hiciera de otro motivo. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque Caín la hizo a su manera, no como Dios lo había explicado, no como Dios lo había indicado y lo había mostrado. ¿Sabe, mi amigo querido? A diferencia de las otras naciones paganas, las naciones paganas del tiempo anterior realmente mostraban a sus dioses como dioses vengativos, como dioses semidemoníacos, que de alguna manera para poder aceptar el perdón para poder perdonar supuestamente a sus dirigidos, los dioses reclamaban de alguna manera para que se sacrificaran, para que sacrificaran a sus hijos, para de esa manera aplacar la ira. Eso es lo que se enseñaba en las religiones antiguas o las naciones paganas. A diferencia de esos dioses, el Dios de los israelitas, el mismo Dios que tú y yo tenemos, es un Dios misericordioso, que Él mismo asumía la culpa. Un mismo Dios que de alguna manera tenía misericordia de su pueblo. Y usted se preguntará alguna vez sobre la razón por la que David reconoció su confesión, que él solo era el culpable de su pecado contra Dios, pero que Dios era inocente. Él reconocía que Dios realmente era inocente, pero que aún así aceptaba su culpa. Y es lo que dice el Salmo 32. Y aquí, obviamente, nos presenta la penúltima pregunta. ¿Qué clase de pecado Dios no puede asumir? Obviamente, el pecado que Dios no puede asumir es aquel que se niega a confesar su falta a Dios. Es aquel que se niega a participar de los eventos, de las directrices que Dios ha presentado. Por eso en la palabra de Dios encontramos que Josué, el capítulo 24, versículo 19 al 20, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová,
y servir a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Y Salmos 32, 1 al 7 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo del templo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Amigo querido, realmente el único pecado, que es la última culpa que no podrá llevar el Señor, es aquella que no se confiesa, es aquella que de alguna manera no lo buscamos por los medios pertinentes. En el tiempo antiguo el medio pertinente era un cordero, era por una purificación, era sacrificar esa ofrenda, era llevar esa tórtola, ahora llevar esa efa de harina. Era lo como Dios lo había explicado a un horario específico en la mañana y en la tarde, en un arrepentimiento sincero. El que no creía, el que no quería hacerlo tenía que pagar con su propia vida. De igual manera, hoy el sacrificio es Cristo. Si hoy aceptas a Jesús, aceptas su sacrificio, si hoy te consagras a Dios, si hoy decides rendirte delante de Dios, Dios va a llevar tu pecado, Dios va a tomar tu pecado, Dios te va a perdonar a ti, Dios va a llevar la iniquidad en lugar tuyo, así como Jesús lo dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios quiere restaurarte, no solamente perdonarte, Él quiere restaurarte para hacerte nuevo, para poder volverte en relación con Dios, en amistad con Dios. Pero si tú rechazas el regalo de Dios hoy, ¿cómo Dios va a poder salvarte? Dios no te obliga, Dios te da la oportunidad de que vengas a Él y te arrepientas con sinceridad. Finalmente, la última pregunta, el tema de esta noche para cerrar. ¿Cómo entonces se llevará a cabo la vindicación final de la justicia de Dios en el santuario celestial? Si Él lleva mi pecado está en el cielo. Si Él como sacerdote lleva mi pecado y el santuario de Dios se contamina, entonces el nombre de Dios se está viendo de alguna manera, su reputación se está viendo de alguna manera afectada. Dios tiene que vindicar finalmente su justicia en el santuario celestial. ¿Cómo se iba a llevar esa vindicación final? Así en el pasado, recuerdan, había una fiesta que se llamaba el Día de la Expiación. Todos los israelitas eran llevados a la escena del juicio final. La figura del Día de la Expiación en el pasado era una sombra, era una figura del juicio investigador que se desarrollaría en el santuario celestial en el cielo, donde el sumo sacerdote es Jesús, donde se está desarrollando un juicio en el cielo, donde se está vindicando el carácter de Dios final. Saben, mis amigos queridos, Levíticos, el capítulo 16 al 19, nos presenta lo que pasaba allí en el día de la expiación. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Y de la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Ay, mi hermano querido, eso que pasó en el tiempo pasado era una figura de lo que Jesús está haciendo hoy en el cielo. Ese juicio investigador que comenzó desde 1844, hoy Él está expiando nuestros pecados, el santuario celestial está siendo purificado y se está vindicando el carácter de Dios como un Dios justo ante tanta acusación que Satanás ha hecho a través de los años. Impresionantemente, es este mensaje de salvación para ti y para mí, siendo que durante el año litúrgico
En el pasado, el santuario y el nombre divino estaban siendo afectados. El día de la expiación se purificaba y se limpiaba y se perdonaba, y el pueblo quedaba perdonado. Hoy Jesús está en el santuario celestial, y allí en el santuario celestial Cristo está abriendo sus brazos para poder justificarnos y poder de alguna manera imputarnos su justicia. Si usted y yo tiene sentir que hubo en Cristo Jesús, no volvemos a ser condenatorios con los demás, no vamos a volver a pecar, no vamos a volver a ser ofensivos con otros. Ese mismo sentir que tuvo Jesús por nosotros, es el mismo sentir que tú y yo debemos tener por los demás. ¿Saben una cita en Testimonio para la Iglesia, página 170, que dice: si tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no nos volveremos condenatorios. Así como Dios pasa por alto multitud de pecados, estaremos dispuestos nosotros también a pasar por alto el agravio de nuestros hermanos, sabiendo que todos estamos sujetos a las mismas pasiones y luchas que aquejan a la humanidad. Podemos en efecto poner cualquier persona al lado del modelo que se nos ha dado, Cristo Jesús, y encontraremos suficientes razones para tirarle piedras. Porque nunca se requiere de nosotros que imitemos el modelo, si dice la cita, porque aunque se requiera de nosotros que imitemos el modelo, no podremos igualar. Hay solo una oración que Dios nunca demora en responder. Mi hermano querido, quiero que con esto terminar. Hay una oración que Dios nunca demora en responder. Es aquella oración en la que se suplica perdón cuando nos dirigimos cara a cara a Dios, cuando nos dirigimos en virtud a la sangre del Cordero Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo le confesamos nuestras iniquidades, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados de manera honesta y sinceramente, el nombre de Jesús, lo hacemos en el nombre de Jesús, somos perdonados para la gloria de su nombre. Si Dios demora a veces su respuesta, es porque nos resulta difícil librarnos muchas veces de nuestra tendencia de justificar nuestros pecados, porque muchas veces queremos justificarnos, y si nos justificamos, ¿cómo Dios nos va a perdonar? ¿Cómo Dios va a llevarnos a iniquidad? Que no hagamos como lo hizo Eva en aquella oportunidad, la serpiente que creaste. Que no lo hagamos como lo hizo Adán en aquella oportunidad, la mujer que me diste. Quiero terminar con ese texto, un texto maravilloso que dice que Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Finalmente Romanos 8:31 dice, al 34 dice: ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mi amigo querido, el Señor Jesús hoy te está llamando a que nos acerquemos a Él. El Señor está diciendo: yo estoy dispuesto a darte todo lo que tú necesites. Mi perdón está, pero búscame. El Señor Jesús hoy te está llamando. El Señor Jesús hoy te está buscando, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por mí. Hoy Jesús te está llamando. Él te está diciendo que por favor no lo niegues, que no seas indiferente a su llamado. Hoy quiere tocar la puerta de tu corazón. Él desde el cielo está atento a tu clamor, desde el cielo está intercediendo por ti. Él quiere abrazarte como un cordero. Él quiere abrazarte y poder sanar tus heridas, pero acércate a Él, no le ignores, no sigas siendo indiferente a los llamados de Dios, no sigas siendo independiente en tu propia vida. Él quiere abrazarte. Él quiere vendar las heridas de tu ser, lo que el pecado te ha causado, como el pecado te ha dañado, como la culpa ha tratado de quitarte la paz. El Señor, como buen pastor, quiere tomarte, restaurarte y hacerte de nuevo. Él quiere llevar la culpa de tu pecado. Mi pregunta es: ¿qué le vas a responder hoy al Señor? Él te está invitando y te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres responder al Señor? ¿Quieres hacerlo conmigo?
¿Quieres orar conmigo? Oremos. Padre eterno, en esta hora de la tarde, de la noche, estamos agradecidos por tu amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por responder a nuestra plegaria. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias porque nos haces acepto delante de ti, porque está dispuesto por amor a nosotros a llevar nuestro pecado. Ayúdanos a no rechazar. Queremos ser libres de la culpa, queremos tener paz en nuestro corazón, queremos ser libres en Cristo Jesús. Libéranos, rompe las cadenas que nos atan a nuestro pecado y ayúdanos a ser dignos de ti. Por los méritos de Cristo Jesús, todo esto lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te esperamos mañana, en donde seguiremos disfrutando de las maravillosas promesas del santuario. Dios te guarde y te bendiga. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así